Ya me parece que sí. Bueno, muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a una nueva edición de la materia Seminario de Investigación 1. Mi nombre es Daisy Yunga y vamos a ver lo que son los protocolos de ética, un poquito de historia y vamos a tener una tarea súper pequeñita para el día viernes que vamos a ver la parte 2 de este interesante tema, ¿sí? Bueno, la ética de la investigación, primero tenemos que hablar de la ética de investigación, que es la que rige las normas de conducta de los investigadores, ¿sí? Siempre es importante respetar principios éticos y sobre todo salvaguardar la dignidad y los derechos de los participantes, ¿sí? Esto no me lo invento yo, viene de la Organización de Salud Internacional de Salud. ¿Sí? ¿Cuáles son los principios de una investigación ética? Lo primero siempre es que tiene que ser una investigación informada, ¿sí? Tiene que estar informada, no hay que coaccionar ni tener influencias indebidas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una investigación en mi escuela, lo ideal es que yo no les diga a mis estudiantes un punto más al que me conteste em, esta encuesta, ¿sí? Lo ideal, de hecho, cuando uno trabaja con un grupo que uno conoce, es pedirle a otra persona que venga a implementar la herramienta, ¿sí? Porque en cambio ahí puede haber un tipo de conflicto de interés, ¿sí? De todas maneras, la mayoría de ustedes son docentes y hay cierto conflicto con los estudiantes. También hay que ver cómo se diseña el estudio, pero normalmente es recomendable que si van a trabajar con sus estudiantes, le pidan a un tercero que venga a implementar las herramientas. Sí, también tiene que tener un valor que pueda, que compense cualquier riesgo. Claro que en las ciencias sociales no hay esto, pero realmente los códigos de ética salieron de las ciencias médicas, que aquí tenemos dos enfermeros y un médico, entonces que nos pueden respaldar esto. También tiene que haber respeto a los derechos humanos y a la dignidad de los participantes, incluidas, muy importante, la confidencialidad y el anonimato. Es increíblemente importante que ustedes anonimicen los nombres de la gente que ustedes entrevistan o encuestan. Ahora, a menos de que tengan, o sea, no importa que ellos le digan, sí, sí, utiliza nomás mi nombre, a menos que ustedes tengan permiso escrito de la persona, es mejor que no utilicen los nombres, ¿sí? Siempre tienen que anonimizar, ya sea utilizando códigos, por ejemplo, E1, E2, E3 o sinónimos. Por ejemplo, si el entrevistador era Juan, ustedes le ponen John en la entrevista, ¿sí? Pero nunca utilizar los nombres reales. Integridad y transparencia. Eh, Indispensable y también la independencia, que no haya conflicto de intereses. Aquí vamos a los estudios, por ejemplo, en los que la Coca-Cola auspicia un estudio acerca de los efectos del azúcar. Ahí hay muchos conflictos de intereses, ¿sí? Entonces hay que tratar de evitar este tipo de conflictos. Y también tener una división clara de las líneas de responsabilidad y de la rendición de cuentas. ¿Cuándo se necesitan protocolos de ética? Cada vez que trabajemos con personas, con seres humanos, necesitamos protocolos de ética. No necesitamos, por ejemplo, cuando tenemos una investigación de archivo, por ejemplo, cuando se utilizan libros, normalmente las investigaciones históricas que utilizan archivos de hace 1000 años no necesitan protocolos de ética, ¿sí? También se necesitan cuando se trabaja con materiales biológicos humanos, embriones, fetos humanos, tejidos fetales, materiales reproductivos, etcétera. Ustedes no van a trabajar con lo segundo, pero sí van a trabajar con lo primero, van a trabajar con seres humanos. Desafortunadamente en el Ecuador nosotros no tenemos bien determinadas las reglas para hacer de los protocolos de ética dentro de las ciencias sociales. ¿Sí? Hay definidos protocolos de ética para el punto 2 de esta diapositiva, que es seres humanos, materiales biológicos, etcétera, pero no para la parte social. Entonces, por lo menos en la UTPL y en la cátedra a la que pertenezco y en los diferentes departamentos, hemos adoptado criterios internacionales, ¿sí? Para poder hacer una investigación ética, ¿sí? Una investigación que utilice un uso secundario de la información personal o material biológica de un ser humano ya sea recogido con fines de investigación o a partir del estudio previo. Ahí también se necesita un protocolo de ética. Les voy a dar un ejemplo
que a mí me encanta, realmente es un ejemplo muy desafortunado, pero realmente enmarca bien este punto. Ya, hay un caso, el caso de Henrietta Lacks. Les voy a contar la historia. Henrietta Lacks era una mujer que murió de cáncer cervical en 1951 y ella tenía 31 años de edad. ¿Sí? El doctor George Gee, perdón, estaba intentando cultivar este tipo de células para estudiarlas. Desafortunadamente, este tipo de células no vivían más de 2 semanas fuera del cuerpo de la persona que tenía cáncer. Ahora, ¿qué pasó con las células de Henrietta Lacks? Las células de Henrietta Lacks las sacaron y sobrevivieron fuera del cuerpo de ella. O sea, hasta ahora nosotros tenemos estas células que se las llama HeLa, por Henrietta Lacks, HeLa, y de hecho se las puede comprar, laboratorios las pueden comprar por $300 actualmente en el mercado. ¿Sí? Ahora, bueno, la intención del doctor Gee era que cultivar estas células no como para desarrollar tratamientos para este tipo de cáncer. Sin embargo, cuando se dio cuenta que las células de Henrietta Lacks no solo sobrevivían, sino que se multiplicaban, empezó toda una línea celular, como una línea de producción. Las empezó a multiplicar, las mandó a varios laboratorios, él siguió con su investigación y en teoría fue para bien. Sin embargo, la familia de Henrietta Lacks nunca supo lo que pasaba, nunca se enteró hasta 30 años después y nunca fue compensada económicamente por esto, ¿sí? Se cree que ahora, si se pusiera juntas todas las células de Henrietta Lacks, todas las que se han reproducido para investigación, el peso llegaría a 1 tonelada. ¿Sí? De tantas veces que se han reproducido estas células. Ahora, debido a que los protocolos de ética fueron evolucionando, de hecho, el hospital se vio en obligación de notificar a la familia, pero la familia realmente era muy primitiva, o sea, realmente no entendían bien. Ellos pensaban, cuando les explicaron primero que tenían las células vivas de Henrietta en el hospital, ellos pensaban que ella estaba viva. ¿Sí? Solo les explicaron, les hicieron firmar un par de papeles y nunca los compensaron económicamente, pese a que la industria farmacéutica ha hecho varios billones de dólares de las células HeLa, ¿sí? Ese es un caso bastante interesante. Ahora vamos a saltar a dónde nacieron los protocolos de ética. ¿Por qué tenemos códigos de ética? Primeramente, como les dije, nacieron en la parte médica. ¿Pero por qué? Bueno, dentro de los juicios de Nuremberg, vamos a volver a la Alemania nazi. Los juicios de Nuremberg se llevaron a cabo el 9 de diciembre de 1946, fue justo después que se acabó la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Hay un tribunal militar, perdón, integrado por jueces de 4 países aliados, que fueron Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, que al inicio inició aliado a Alemania, pero terminó aliado a los aliados, valga la redundancia. Juzgó a 3 oficiales y 20 médicos bajo la acusación, entre otros cargos, de crímenes contra la humanidad. ¿Sí? De esos crímenes incluían la ejecución de experimentos médicos en prisioneros de guerra y civiles de países ocupados y a la propia población alemana, ¿sí? Bueno, el doctor Mengele es bastante famoso por esto, hizo experimentos muchos en gemelos, transportaba partes de personas, inyectaba ojos, querían ver si es que los ojos se podían cambiar a un color azul y se hicieron muchos experimentos muy crueles, incluso cuánto dura una persona cuando se le da un tipo de veneno versus otro. O sea, así de terribles eran los experimentos, ¿sí? Además, había la esterilización con yodo, rayos X y nitrato de plata. Había castración, inseminación artificial con el objetivo de expandir la raza aria, la eutanasia, manipulación genética, inyecciones de productos químicos en los ojos para volverlos azules, remoción de órganos sin anestesia, experimentos en gemelos y personas con enanismo y la inyección de enfermedades para probar medicina.
Ya, dentro de este juicio se oyeron a 85 testigos, se analizaron 1.471 documentos y 11.538 páginas de transcripciones. El tribunal condenó a muerte el 20 de agosto de 1947 a 7 de los acusados. 9 fueron sentenciados a prisión y otros 7 fueron absueltos, ¿sí? Por estos crímenes. De los juicios, y aquí va lo importante de Nuremberg, y en respuesta a todas estas atrocidades que se cometieron, surgió el primer Código Internacional de Ética para la Investigación con Seres Humanos, ¿sí? Entonces, de los juicios de Nuremberg salió el Código de Nuremberg. ¿Ya? Entonces, este primer código fue publicado el 19 de agosto de 1947 bajo el precepto hipocrático de primum non nocere, es decir, lo primero es no hacer daño, ¿sí? Entonces tuvo que pasar lo de la Segunda Guerra Mundial para que nosotros, digamos, no descubramos, pero desarrollemos un código para tratar bien a los seres humanos. Ahora, mucha gente dice, bueno, del Código de Nuremberg, que eso solo pasaba en Europa, etcétera, pero en el continente americano hubieron muchísimas violaciones también a la humanidad, como se podría decir. Por ejemplo, hay dos estudios súper grandes y súper notorios que realmente se han tratado de enterrar en la historia, pero es importante que lo sepamos. El primero es el estudio de Tuskegee, que es un experimento en el que a gente de población afroamericana se le inyectó por sífilis. Sí, se le inyectó sífilis para ver, para probar medicina. Ahora, el problema fue que incluso cuando tuvieron la medicina, no los curaron, ¿sí? Este experimento duró 40 años y empezó en 1932. Entonces, este experimento de Tuskegee es el que por su naturaleza, de los que son conocidos, es el más grande en racismo y abuso médico en la historia de los Estados Unidos. No hubo consentimiento informado, ellos solo les decían que les iban a dar comida y un lugar para vivir y digamos, a veces un estipendio, a veces no, y atención médica gratuita si se dejaban inyectar, pero ellos no sabían qué se estaban dejando inyectar, no sabían que esa enfermedad al final los iba a deteriorar físicamente y ya no iban a poder trabajar, por ejemplo, ¿sí? Entonces ellos no sabían lo que estaba pasando. Y solo era por comidas gratuitas, ¿sí? Y a veces lugar donde vivir y a veces $5, por ejemplo, ¿ya? Ahora, hay otro experimento que pasó por los 40 mismo, en el que ya bajaron un poquito más a Latinoamérica y realmente fue un experimento bastante inmoral, muy poco ético, y se investigaron en 5.000 personas guatemaltecas, les inyectaron también bacterias con enfermedades de transmisión sexual para provocar una infección y comprobar la eficacia de los tratamientos, ¿sí? Entonces esto no solo pasó en Estados Unidos, sino que también pasó en Guatemala, nuevamente auspiciado por el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Lo peor de todo es que cuando ellos ya tuvieron las medicinas, los tratamientos, no los curaron, o sea, los dejaron que siguieran así, ¿sí? Entonces sí son cuestiones de que no solo pasaron en Europa, que hay mucha historia aquí en Latinoamérica y en el continente americano en total, pero de las que no hablamos lo suficiente, ¿sí? Entonces, para que esto no se vuelva a repetir, nosotros debemos tener protocolos de ética bien determinados. Ahora, la declaración de Helsinki, vamos a ir un poquito más, ya como 20 años después. La declaración de Helsinki fue desarrollada por la Asociación Médica Mundial y promulgada en 1964, ¿sí? Entonces, aquí es como el Código de Nuremberg, pero un poquito más actualizado, ¿sí? Es un poquito más actualizado. Tanto el Código de Nuremberg como la Declaración de Helsinki son como 2 hojas, son 2 páginas. O sea, realmente 2 o 3 páginas y es una guía imposible de perderse. Realmente dice, no hay que hacer daño, no hay que mostrar los datos de las personas que participan en el estudio, etcétera. Realmente es algo muy simple, de hecho, y es simple para que se pueda entender, ¿sí? Claro que en la declaración de Helsinki, como ya había más investigación, ya no solo se habló de los seres humanos, sino la investigación en el material humano, ¿sí? Y la información de las personas, que para este tiempo ya era pues importante. Ahora, consentimiento informado, como me estoy quedando sin voz, no sé si alguien me quiere ayudar. Yo le puedo ayudar. Gracias, Fabiola.
El consentimiento informado es uno de los principios fundamentales de la ética de la investigación. Su objetivo es que los participantes humanos puedan entrar en la investigación libremente, voluntariamente, con información completa sobre todo lo que significa para ellos participar y que den su consentimiento antes de entrar en la investigación. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, el consentimiento informado es cuando nosotros, a una persona que es, ojo, legalmente capaz de dar su consentimiento y que es mayor de edad, por lo menos en el Ecuador se necesita que es mayor de edad, ya les voy a explicar qué pasa en otros países. em, Dice que efectivamente está consciente de todo lo que va a hacer dentro del estudio y está de acuerdo con él, ¿sí? Pero tiene que ser legalmente capaz y en el Ecuador tiene que ser mayor de edad. Ya. No sé si alguien más me quiere ayudar con esto. Estoy quedando sin voz, perdón. Yo le ayudo. Gracias. Ya. Consentimiento informado. El consentimiento debe obtenerse antes de que el participante entre en la investigación de forma prospectiva y no debe haber ninguna influencia indebida sobre los participantes para que den su consentimiento. Los requisitos mínimos para que el consentimiento sea informado son que el participante comprenda en qué consiste la investigación y a qué está dando su consentimiento. Hay dos etapas distintas en un proceso de consentimiento estándar para adultos competentes. Ya. Yo Etapa, sigo con la... Ah, no. etapa 1. Gracias. Dar información. La persona reflexiona sobre la información dada. No está presionada para responder al investigador inmediatamente. Etapa 2. Obtención del consentimiento. El investigador reitera las condiciones de la investigación, a menudo en forma de viñetas o cláusulas separadas. La persona acepta cada una de las condiciones dando su consentimiento explícito antes de aceptar participar con el proyecto en su conjunto. Así se ha obtenido el consentimiento. Muy bien. Muchísimas gracias. Ya, los investigadores tienen que asegurarse de cumplir con un reglamento general de protección de datos. Normalmente estos reglamentos los debería desarrollar cada universidad o debería haber uno dentro del país, digamos. Pero en este caso no tenemos, ¿sí? Entonces nosotros adaptamos criterios internacionales. Esto se tiene que adaptar antes, durante y después del proceso, ¿sí? Del proceso de consentimiento, especialmente si se van a recolectar datos de categoría especial, por ejemplo, que sean sensibles para el curso, para las personas y que tengan que ser cuidados especialmente dentro del curso de la investigación. Nosotros no vamos a trabajar con datos sensibles, sin embargo, sí tenemos que seguir el Reglamento General de Protección de Datos, ¿ya? En el Ecuador hay una ley de protección de datos, sí, pero digamos, no está alineada del todo con protocolos de ética, porque no tenemos realmente protocolos de ética normados a nivel nacional para ciencias sociales, ¿sí? También tenemos consejos cuando vamos a trabajar con niños, o sea, niños y adolescentes. Cualquier persona con menos de 18 años se considera niño o adolescente. Perdón por el ruido, creo que hay algo por aquí, ¿ya? El consentimiento informado no es tan, solo si es en el lado médico, pues sí tiene que ser escrito. Ahora, en las ciencias sociales, como no estamos trabajando con nada de información sensible, entonces, y no deberíamos trabajarlo porque no es de nuestra competencia, se puede tener dos tipos de consentimiento, oral y escrito. El oral normalmente existe en Austria, ¿sí? Entonces nosotros adaptamos las políticas austriacas en la que en vez, si una persona, por ejemplo, yo voy a entrevistar a Paola, le digo, Paola, ayúdame con una entrevista, ya le digo, mire, es acerca de la opinión de los docentes, acerca de tal tema, va a durar más o menos 45 minutos, los bloques de preguntas son estos, me puede firmar el consentimiento informado, me dice, le puedo ayudar, pero no quiero firmar nada porque es información, digamos, mi firma es algo que no quiero compartir. Tranquilos, eso pasa mucho en el Ecuador y en países latinos, realmente no, la gente no quiere compartir así nomás las firmas. Así que en ese momento ellos, las personas que uno entrevista, tienen que leer un cuadrito que dice yo, por ejemplo,
Paola Chauvin, acepto participar en esta entrevista, conozco de lo que se tratan los temas y conozco que puedo retirarme en cualquier momento y que mis datos yo los puedo retirar en cualquier momento de la investigación, incluso después de la entrevista, ¿sí? Entonces digamos, ella puede decir eso, yo la grabo diciendo eso, entonces yo ya tengo también mi comprobante, entre comillas, de que realmente yo tuve el consentimiento informado. No es bueno hacer un levantamiento de datos sin algún tipo de prueba de que ustedes tuvieron un consentimiento informado. Alguna vez estuve fui parte de una investigación que era relativamente sensible, ¿sí? Era relativamente sensible porque no era nada médico, ¿no? Pero habían asuntos ¿cómo les explico? Como de política, digamos, ¿sí? Entonces, la persona estaba tan recelosa de que se le reconozca, de que pase algo, que no me dejó grabar porque se le podía reconocer la voz, no me dejó hacer nada. Lo único que pude yo hacer fue tomar notas. O sea, así de delicado era para ella el tema. Entonces, eh, hay que ir mediando con las personas, ¿sí? Ella me dijo, no se preocupe, eso tiene que ser totalmente anonimizado, pero yo realmente no quiero que me saquen en ningún lado. Ahora, ahí uno tiene que ver costo-beneficio. Lo ideal no es levantar datos sin una prueba de que uno los levantó con el consentimiento de las personas, pero si el informante es clave, si el entrevistado es clave y uno no puede seguir sin este informante, entonces tiene que digamos, negociar ahí un poquito, ¿sí? Entonces, ¿qué viene en un consentimiento informado? Es una hojita en la que uno explica el contexto, el diseño, quiénes son los participantes, cuál va a ser el proceso, cuánto va a durar, quién es el responsable, quién es la persona que supervisa. Sí, por ejemplo, cuando yo dirijo tesis, en la forma de consentimiento informado está el correo de mi estudiante y está mi correo como responsable del estudio, ¿sí? Ya les voy a mostrar una hojita de consentimiento informado. Nosotros manejamos una hojita estándar, sí, que es una combinación de varios protocolos de ética de algunas universidades y nos ha servido bastante bien. Claro que hay algunas que son mucho, mucho más largas. Ya, ahora hay dos cosas, el consentimiento informado y el asentimiento informado también. El consentimiento, por ejemplo, una persona que no tenga todas sus facultades mentales, ¿podrá dar consentimiento informado? ¿Sí? No, No. no, No, no puede. exactamente, no puede dar un consentimiento informado. Un joven de 17 años que es súper responsable, ¿puede dar consentimiento? No, no tiene que ser su No. representante. Ujú. Ujú. Ya, ahora aquí vamos a una línea un poco escabrosa de esto, porque en el Ecuador efectivamente no se puede. Aquí no se puede, digamos, levantar información con niños sin que haya conocimiento de los padres, ¿sí? Ahora, por ejemplo, en países como Francia, ellos se acogieron a la Declaración de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes Internacional, y ahí sí da permiso, de hecho, que adolescentes den información acerca de un asunto no sensible si ellos creen que pueden otorgar información adecuada, ¿sí? A nivel internacional hay muchos estudios que se acogen a esto. En el Ecuador no podemos, los papás tienen que saber que les estamos preguntando a los niños, pero sí hay países que hacen esto. Por ejemplo, Francia es bastante conocido porque ellos hacen bastantes surveys y bastantes cuestionarios a sus adolescentes. Por ejemplo, de cómo usan el teléfono, de qué redes sociales utilizan, de cómo navegan por internet, etcétera, ¿sí? Pero es porque realmente ellos se acogen a esto, a esta, digamos, ley internacional y pueden hacerlo. Dentro de las leyes de ellos está que si un joven piensa o siente que puede dar información valiosa, pues la hace. Entonces, en este caso, nosotros a los niños y adolescentes les presentamos una forma de asentimiento. ¿Por qué? Porque digamos que yo vaya con el doctor Freddy, por ejemplo,
Y el doctor Freddy tiene niños, digamos, de 17 años. Y él dice, sí, claro, no se preocupe, entiendo, creo que es un estudio importante y sí, tiene mi consentimiento. Y vamos donde el joven, y el joven no quiere contestar las preguntas, ¿sí? Que es totalmente normal si es que él no está enterado de esto. Para eso tenemos las formas de asentimiento. Son a las personas que normalmente los niños y adolescentes que no pueden dar su consentimiento, pero se les informa de lo que está pasando para tal vez salvaguardar sus derechos, porque puede que ellos no quieran hablar del tema, ¿sí? Entonces siempre es importante tener una forma de asentimiento y que los chicos sepan la naturaleza de un estudio. Como dije, puede que el papá dé permiso, pero el niño no quiera. Entonces ahí se acaba. Por eso, Pregunta, Daisy, sí, una pregunta, por favor. Entonces, el asentimiento es un formato igual que el consentimiento, solo que dirigido a un adolescente o a la persona que no tiene la capacidad legal para decidir. Es igual un documento. exactamente, pero solo es igual un documento, pero tiene la naturaleza más de ser informativo. Es porque ellos, digamos, así firmen una forma de sentimiento, uno no puede levantar datos si los papás o el representante legal no dan permiso. O sea, realmente las formas de asentimiento es más para empoderar a la muestra, digamos, como para que ellos sepan que tienen derechos y para que sepan de qué se trata el estudio y para que sepan todos estos detalles, pero no es un papel que uno puede mostrar, decir así, yo tuve el asentimiento de los chicos para hacer esto, porque si es que no hubo el consentimiento de los padres, esa data es inválida, sí, incluso es hasta cierto término ilegal. William, dígame. Con relación al asentimiento, así como el consentimiento se puede ejecutar de manera oral y escrita, el asentimiento no puede usarse de manera oral, o sea, No la debería. expresión no debería. No debería, porque los chicos tienen que estar informados y de hecho lo ideal siempre es que ambas formas estén, digamos, se les dé a ellos para leer y ellos se puedan quedar con una copia para sus archivos personales, ¿sí? Siempre es, digamos, lo ideal que lo tengan en escrito o lo tengan en un correo y de hecho se indica en varios estudios en los que he participado, ahí nos indicaban, aquí está una copia de lo que usted firmó para que pueda guardarlo en sus archivos personales, ¿sí? Entonces ahí está que uno se puede retirar en cualquier momento. Sí puede llegar a ser un poquito preocupante cuando, por ejemplo, si yo contaba con 17 entrevistados y 13 me van, y digamos para mi estudio necesito efectivamente que sean 17, entonces sí puede llegar a ser un problema para el investigador. No hay cómo hacer absolutamente nada al respecto hasta que uno no publique los resultados de ese estudio, que ya cuando están afuera, pues ya uno no puede hacer nada. Si es que antes de que se publique uno de los entrevistados o de los encuestados dice, ¿saben qué? No quiero que mi información esté ahí. Entonces no, se la tiene que quitar, aunque sí es una desventaja para el investigador. Sonia, alzó la manito. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Me Ay, surgió una pregunta ahorita escuchando lo que nos está indicando. Si yo, por ejemplo, decido hacer una investigación con mis estudiantes, yo, por ejemplo, tengo 200 estudiantes a mi cargo. ya. Entonces, ¿qué yo tengo que pedir un asentimiento a ellos? ¿O es ilegal esa investigación porque son menores de edad? Estoy hablando de un rango de 12 a 14 años. Entonces, Ahí para seguir con las reglas tendríamos que hacer les voy a compartir una em, forma de consentimiento. Ya, ahí lo ideal es primero que, digamos, se haga una reunión, por ejemplo, con los padres de familia o se envíe unas notitas con que las notitas vuelvan firmadas con los papás. Decir, mañana vamos a hacer un pequeño estudio, les vamos a preguntar acerca de esto, por favor, firme aquí si es que usted está de acuerdo. Por ejemplo, de esas notitas pequeñas que nos enviaban cuando estábamos en la escuela, con que vuelva firmada, por ejemplo, ya es
ya sería bueno, pero que haya toda la información en esa notita del estudio y todo lo demás. Y el asentimiento no necesariamente tienen que firmarlo los chicos porque realmente no tiene valor legal, pero puede hacer copias, por ejemplo, para que cada uno de ellos tenga uno, decir, o sea, en una forma, digamos, apropiada, como, hola chicos, vamos a conversar hoy día acerca de este tema. Si es que no quieren participar, pues no tienen que hacerlo. O sea, de una forma como amistosa para los chicos, ¿sí? Pero el asentimiento es más una cuestión de informarles, ¿sí? Porque permiso ellos por sí mismos no pueden dar. Les Entonces, voy a... entonces con esa firma del padre de familia en algún documento que yo busque la manera del grupo, ya podría utilizar esa información. Exactamente. Ujú. Gracias. Ya, aquí normalmente yo trabajo con docentes, sí, mi especialidad es en formación docente y en aprendizaje dentro del lugar de trabajo. Entonces, solo una vez, 2 veces he tenido que trabajar con niños y adolescentes, ¿sí? Pero básicamente este es un ejemplo de una forma de consentimiento informado, un protocolo. Aquí normalmente se ponen el nombre del estudio, ¿sí? Los nombres de las personas, ¿sí? Por ejemplo, aquí Paola, por ejemplo, que vaya a hacer un estudio y les vaya a enviar esta hojita a los papás, decir, yo, Paola Chauvin, docente de tal escuela, me encuentro haciendo un estudio denominado, le ponen el nombre, ¿sí? Y se explica, ¿no? Se explica todo. Esta entrevista tendrá una duración aproximada de 25 a 35 minutos. No se preocupen, esto ya les enviamos cuando llegue el momento si es que fueran a hacer entrevistas. Si es que van a hacer cuestionarios, es un poquito diferente. O cuestionarios online es un poquito diferente, muy diferente de hecho, ¿sí? Aquí ya empieza la forma de consentimiento. Esta parte es protocolar. Aquí empieza la forma de consentimiento, se les dice que está invitado a participar. Nunca, nunca, nunca se puede decir usted va a participar, ¿sí? Usted está invitado a participar en este estudio. Creemos que la información, o sea, los datos que usted tiene van a apoyar muchísimo este estudio. Aquí está la información, la IIEP, que es la información de identificación personal. Sí, aquí se dice que se los va a anonimizar, que sus nombres no van a estar en ninguna parte reconocibles, que solo ustedes los van a tener. En mi trabajo anterior, nosotros seguíamos el protocolo europeo. Ahí nosotros declarábamos hasta el modelo de la computadora en donde iban a estar los datos, ¿sí? Y teníamos cierto número de tiempo. Por ejemplo, nosotros teníamos 6 meses u 8 meses para transcribir los datos. Por ejemplo, yo hago una entrevista, yo la grabo y después de eso la transcribo. Y yo solo la puedo mantener así magnetofónicamente o en video solo por 6 a 8 meses. Después ya la tengo que borrar, tengo que declarar que la borro y después voy a decir, voy a anonimizar todas las personas que están aquí y las transcripciones, por ejemplo, las transcripciones de la entrevista yo las puedo tener hasta por 10 años. Después de eso ya las tengo que también borrar, ¿sí? Entonces eran unos protocolos súper estrictos. De verdad, yo hasta el modelo, la marca, todo de mi computador, yo tuve que declarar. Y si iba a poner en la nube, también tenía que declarar eso, ¿sí? Entonces esto es como súper, parece un poquito intenso, pero es súper importante. También aquí tiene que estar el derecho de desistimiento, creo que está un poco pequeñito. Derecho de desistimiento, ¿sí? Aquí se les dice que ellos se pueden retirar en cualquier momento si se sienten incómodos con una pregunta, no tienen que contestarla, ¿sí? Pueden solicitar a los investigadores que quiten sus datos, sus respuestas de la investigación en cualquier momento. Estos fueron de un estudio que hicimos el ciclo anterior, entonces estamos las docentes de ambas materias, ¿sí? Y también está el correo electrónico que aquí normalmente lo escribe el estudiante, ¿sí? Entonces hay 2 personas siempre, el estudiante que hace el estudio y estamos nosotras como profesoras o en su caso van a ser sus directores de tesis que van a declarar que cualquier cosa se comuniquen con ellos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, tengo una pregunta. Claro. ¿Qué pasa en el caso de que, como usted dijo, alguien
que esté siendo entrevistado diga, no quiero responder esta pregunta o quiero borrar y se me queda, digamos que yo tenga 10 preguntas que hacerle y se me quedan 3 o 4 sin contestar, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cómo se procede? Ya hay que eliminarlo como Todo el entrevista. cuestionario. Todo, ya, perfecto, Ujú. gracias. Sí, se elimina la muestra, ¿sí? Porque ya si es la mayoría de preguntas o más de la mitad, ya realmente ya no vale la pena de esa información inconclusa. Es mejor solo desechar a esta persona y buscar otras personas. Jorge, Correcto, y en este escenario estamos planteando no haber sido previsores y no tener preguntas de reserva. La UTPL al momento de entregar el cuestionario para la entrevista tiene a disposición tener una reserva de preguntas en el momento de que el entrevistado se niegue o no. bueno, aquí viene la natural. Normalmente estas entrevistas son semiestructuradas, entonces son temas grandes de los que uno puede ir, digamos, ramificando. Pero si es que se puede preguntar lo mismo, entiendo que se puede preguntar lo mismo de diferentes maneras. Sin embargo, probablemente no es que el entrevistado no quiera contestar por el hecho de que no le gusta la pregunta, sino que el tema es delicado. Entonces, por más que uno le haga la misma pregunta de diferentes formas, igual no va a contestar. ¿Sí? Claro que siempre es bueno tener varias preguntas como para encontrar la solución, incluso en ese momento cuando, la respuesta, perdón, en ese momento, si es que yo veo que no me está contestando algo, uno puede hacer repreguntas más adelante, como especificando mejor y tratando de cambiarla, pero si el sujeto está incómodo con el tema, no es ético que ustedes le hagan la misma pregunta de diferente manera, ¿sí? Si dice no, entonces no es no y seguimos con una siguiente pregunta, ¿sí? Ahora, si es que él se niega demasiadas veces, él o ella se niega demasiadas veces, o como dijo Paola, se corta la entrevista y faltan como una cantidad significativa de preguntas, es mejor solo cambiar de persona. Belén. Yo tengo una consulta. Si, por ejemplo, aplicamos la encuesta a los estudiantes, a uno como docente, ¿es necesario que esté alguna autoridad presente al momento de aplicar, por ejemplo, una encuesta o algo así? A ver, pero si es encuesta la puede enviar online, ¿no? Pero y si tal vez es más que todo en el aula o alguna entrevista o algo así, ¿es necesaria una autoridad o se lo puede hacer solo con el consentimiento de los padres de familia? Es mejor que haya más de una persona, digamos, dependiendo de la edad de los chicos. Yo los más chiquitos que entrevisté estaban en segundo, tercer grado. Sí, entonces ahí tuvimos como 8 personas ahí mismo, más que todo porque era un tipo de entrevista dirigida. Porque algunos eran bien pequeñitos. Lo ideal no es que esté sola. Y lo Ay, ideal no es que esté ni que esté sola, ni que esté solo con... em, En una habitación cerrada, por ejemplo, tampoco pueden estar así con menores. sí, no deberían estar así y también que ellos no sientan que le están presionando. Entonces sí es bueno que incluso para el manejo del aula haya más de una persona, ¿sí? Dependiendo de la edad de los chicos. Y si, por ejemplo, son sus estudiantes, ujú. yo le pediría a otra persona que venga a ayudarle y que usted ayude mejor en el manejo del aula y que no les diga, a ver, llenen esto, porque ya hay una relación de poder preexistente con los estudiantes. Y especialmente entre más jóvenes son, van a tener más esta necesidad de complacer al profesor, que es un fenómeno totalmente normal. Si hay una relación de poder, entonces sería, si es que fuera un cuestionario, por ejemplo, que ustedes dicen, bueno, lo van a hacer dentro de la clase y va a ser en papel, que a mí me ha tocado hacer eso, es bueno que venga otra persona y que les ayude, ¿sí? Si ustedes no conocen a la muestra, por ejemplo, yo me fui a una escuela, le dije a una conocida que es socia de la universidad que si podía levantar datos de la clase de ella, me dijo que sí, teníamos el consentimiento de los papás, fui allá y levanté yo mismo porque yo no era la profesora de ellos, ¿sí? El problema es cuando usted ya tiene una relación preexistente de cualquier forma con la persona. Yo pediría mejor a alguien que llegue y que presente el estudio, sería como mejor.
Ya, otra consulta. ¿Hay un mínimo de población, un mínimo número de población para una investigación? Sí, siempre. Dependiendo de la población, se saca la muestra, ¿sí? Entonces, hay muestras que van a ser estadísticamente significativas y para estadísticamente significativas sí tiene que hacer un cálculo estadístico y cuando son cualitativas, no son estadísticamente significativas y en cualitativas la teoría dice varias cosas, pero la mayoría tiene como mínimo 5 personas para entrevistar, ¿sí? Porque hay algunos modelos, de hecho, hasta matemáticos, que dicen que por lo menos con 5 personas ya se saca el 70% de la información que uno necesita, aunque, bueno, me estoy adelantando, pero en entrevistas, para uno decir que ya acabó el estudio, uno normalmente llega a lo que se llama la saturación. La saturación es cuando uno tiene varias entrevistas y después, digamos, yo digo, hay 70 profesores aquí, yo llego a la entrevista 20 y ya no hay más información nueva. Me dicen lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo, entonces ahí yo ya declaro, llegué a la saturación, ya no es necesario hacer más entrevistas. Con respecto a la parte cuantitativa, depende del número de población para sacar la muestra. Ya, gracias. Ya. De nada. Jorge. Correcto, usted acaba de mencionar hace algunos minutos que si tenemos algún tipo de relación con nuestra muestra, tenemos que pedir ayuda a un tercero. ¿Este tipo de relación es vinculado a ser compañeros en una misma institución? O sea, estudiantes en una misma institución, por ejemplo. Siempre es lo ideal no conocer a la muestra. En el mejor de los casos, siempre lo ideal es no conocer a la muestra, pero bueno, eso es en un mundo ideal, ¿sí? Si es que estuviera especialmente trabajando con menores de edad y grupos vulnerables, lo ideal es que si es que ya hay una relación preexistente, se ayude de otras personas, ¿sí? Ahora, digamos que está usted trabajando en una universidad y que quiera hacer un estudio acerca de cómo sus compañeros aprenden en el lugar de trabajo, perdón, ya me metí con mi rama de investigación, cómo, digamos, los arquitectos aprenden en su lugar de trabajo, ¿ya? Si ya no hay más alternativa, pues tiene que hacer las entrevistas, ¿sí? Pero sí, no es lo preferible, no es lo que se prefiere. O sea, no es lo mejor, pero si no hay alternativa, pues ya, haríamos eso, ¿sí, doctor Freddy? Sí, yo tengo, ya, bueno, ya había escuchado esto de las sugerencias que se está dando o las normas que se está estableciendo para este tipo de estudios con poblaciones que tenemos influencia. Entonces, nuestros alumnos, por ejemplo, en la universidad son adultos, se les pide un consentimiento oral, lo aceptan y uno aplica alguna si quiere hacer algún estudio. En el tema que yo estaba trabajando con mis alumnos era la percepción que tienen del proceso de aprendizaje de ellos. Entonces, en la etapa en la que los tenía yo en mi paralelo, y claro, para que no sea muy coaccionada las respuestas o que se sientan obligados a decir que está excelente la clase porque el docente está presente ahí, o que esté mal directamente porque el docente le cae mal. Entonces yo les pedí más bien, antes que una entrevista, hacer un ensayo y en la que expresen cómo se han sentido, cómo su percepción de su proceso de aprendizaje desde el inicio de la carrera hasta el momento que estaban cursando, tratando de buscar lo menos, o sea, que no hay una coacción, la menor coacción posible, digamos, porque claro, después de que perdí el contacto después de que se acabó la relación de profesor-alumno, los pierdo, ya no los vuelvo a ver más en la carrera. Entonces ese era mi inconveniente. Pierdo contacto, por más que se les pide, por ejemplo, que se mantengan en los grupos de WhatsApp, que a veces se hace, o se tiene la reserva de información y todo, se van saliendo, desaparecen y uno ya no puede tener la misma posibilidad de contactarlos. Entonces quería preguntar eso, si es que es eso válido también hacer. Yo sé que no es lo ideal, pero es una manera de coaccionar menos a la población para que los datos sean más reales, al menos.
¿Es válido eso o de plano se puede desechar esa posibilidad? Es válido, aunque hubiera sido mejor, por ejemplo, que un colega llegara, otra persona llegara y dijera, bueno, les pedimos que nos ayuden con esto, también vamos, o sea, sin que usted esté presente, incluso se les puede pedir como una opinión más directa, digamos, sin que usted esté presente. Es válido, pero no es lo deseable, ¿sí? Claro. Depende En de este, que, ajá. claro, la percepción era no solo de mi clase, sino de todo el proceso, desde el inicio de la carrera, entonces no era solo de lo que yo estaba dando, sino de todo el proceso. Entonces es como es la percepción no directamente de mi clase, sino de todo el proceso desde el inicio de su vida académica. Entonces, claro, era de muchos personajes que estaban opinando ahí, o de cómo estaban percibiendo ellos, porque yo he estado insistiendo en el tema de que sean autocríticos también, que se metan en el tema de la metacognición en su aprendizaje y entonces que también ellos vean que si se están empoderando de su aprendizaje en realidad o son receptores exclusivos de la información que reciben de los docentes. Entonces, por ahí iba el diálogo inicial para plantearles el estudio y luego hacíamos una especie de etnografía que le llaman una fotografía de que representen cómo están percibiendo su proceso de aprendizaje. Entonces, como dije, yo había escuchado, había estado en un curso previo para el tema, entonces, claro, y me vi con esta dificultad, sabía que había esa relación o eh, se genera una coacción por estar uno ahí, entonces amplié la pregunta para todo el proceso, ya no era solo del componente que estaba recibiendo, sino de todo el proceso para evitar la menor coacción y para que haya respuestas más valederas o que salgan de lo que en realidad están pensando, les puse como alternativa un ensayo que escriban y que ahí pongan todo lo que ellos perciben en el proceso de aprendizaje, cómo ha sido. Ni siquiera les dije, bueno, se sienten mal o se sienten bien, sino para que ellos expresen cómo han percibido su proceso y si eso les ha generado alguna emoción o algún sentimiento, les decía yo, que sea libre el ensayo, para de ahí poder codificar toda la información que salga y poder establecer. Lo que usted decía, Daisy, es muy importante que llega un momento en el que ya se satura, se repite mucho la información, dicen lo mismo, entonces eh, ¿hasta cuántos casos debería yo considerar? Y ya cuando tengo dos o tres respuestas iguales, o hay un mínimo para saber cuándo ya estoy saturado para ya no seguir buscando información en los demás, o, o de pronto en las últimas respuestas encuentro un tema distinto, no sé cómo es lo que se maneja esto de la saturación. Ese es el problema, cuando digamos que uno ya tiene unas 12, digamos, analizó unas 12 entrevistas y salía lo mismo, pero justo uno dice, bueno, ya voy a declarar por saturado, pero bueno, veamos otra más. Y justo en la 13 sale un nuevo tema, mala suerte, tiene que seguir. ¿Sí? Hasta que ya no salga información nueva, ¿sí? Claro que tiene que haber un punto de corte. Conozco un estudio que llegaron a las 75 entrevistas y de ahí hicieron 4 más, llegaron a 70, reportaron 79 y ahí ya cerraron porque ya habían llegado a la saturación. Sí, normalmente ahorita ustedes que están empezando en investigación, yo haría mejor, apuntaría a estudios más pequeños que sean más manejables, ¿sí? Que haya un número manejable de entrevistas, porque no solo es la entrevista y los protocolos y hacer las citas, sino también hacer las transcripciones, ¿sí? Entonces, yo apuntaría por un número pequeño y después tener 3 o 4 personas más en reserva o 4 entrevistas más por si no se llega a la saturación, ¿sí? Eso sería, pero yo he visto que las personas van de 4 a 7 personas más después de la saturación, analizando 4 a 7 entrevistas más. Muchas Pero gracias. depende de cada persona. Algunos dicen que con 2 ya cierran. Muchas gracias. Muchas Ya. gracias. Gracias, doctor Freire. Sonia. Y una última pregunta, algo que también pasa en las tesis, es que le ponemos del colegio, de la institución o del lugar que es, eso no tiene ningún problema. O también hay que No, tener permiso de los
no sé, entonces si es un colegio fiscal, ¿quién da ese permiso? ¿El rector? ¿O no es El necesario ese rector. permiso? Y bueno, y luego ya tengo acceso a los estudiantes, que vendríamos a hacer lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? De los padres de familia, que serían quienes ya, eso Verán, era. Y es correcto poner perdón, todo el nombre de la institución, siempre, siempre, siempre manejarlo durante ¿cómo se llama? Como uno va explicando el trabajo de investigación, uno va relatando en el desarrollo del trabajo. Esa es mi pregunta. ver- verán, aquí en Ecuador es una costumbre bastante, es bastante frecuente que se utilice el nombre de la institución, por ejemplo, perspectivas docentes de la escuela Pío Jaramillo Alvarado de la ciudad de Loja. O sea, lo único que les falta es poner, creo que la ubicación en los mapas de Google. O sea, eso es lo único que le falta. Yo no comparto, ¿sí? Lo que hacíamos yo trabajaba en Budapest, lo que nos hacían hacer allá es, por ejemplo, em, describir la escuela, es decir, es una unidad educativa que tiene de primer año hasta bachillerato, que está en el centro de la ciudad, que tiene tanto número de estudiantes. O sea, nosotros dábamos las descripciones, pero nunca dábamos el nombre. Sí, yo realmente no, a mí no me gusta, la verdad, la costumbre que tienen aquí de poner el nombre de toda la unidad educativa, pero sí por cuestiones institucionales de la universidad les piden, habría que pedir permiso al rector antes de levantar información de sus profesores. ¿Sí? Claro que uno puede decir, pero si los profesores son mayores de edad, ellos pueden dar su consentimiento libre y voluntariamente, sí, pero si es que ustedes van a utilizar el nombre de la institución, tiene que el director o el rector de la institución estar informado. Sí, a mí la verdad no me gusta. Lo normal es que solo se describa la institución. Yo no voy a decir, por ejemplo, la Escuela Matilde Hidalgo de Malacatos, sino voy a decir una escuela que se encuentra en el área rural de una ciudad al sur del Ecuador. Ni siquiera digo de Loja, sino una escuela al sur del Ecuador, ¿sí? Porque la cuestión es que si es que ustedes ponen algún lugar geográfico y se puede identificar a la gente, ustedes ya están fallando sus protocolos de ética, ¿sí? Entonces, si es que ustedes dicen un docente de la unidad educativa José Ángel Palacios y justo la José Ángel Palacios de la ciudad de Loja es unidocente. Entonces ahí no hay donde perderse. Sí, es fácil de identificar, entonces hay que anonimizarlo de una forma bastante estratégica. Sí, doctor Freddy. Sí, quería comentarles que después de la ley de información que ya tenemos vigente desde julio, ya no se puede hacer eso. De hecho, las autoridades ahora en salud, que hicimos hacer un estudio recientemente, y ellos están pidiendo anonimizar todo, el nombre de institución, personas involucradas, en temas incluso que no van directamente con pacientes, o información general a veces ya ahora te están pidiendo todas las autoridades porque en salud al menos ya les han hecho firmar un, a ver, es un documento en el que ellos declaran no compartir información con nadie, que sea oficialmente pedida. O sea, si ellos incumplen ese convenio de confidencialidad que firman, pueden ser sujetos de sanción. Eso ya está establecido a Es que, partir de la ley de información. Entonces, es ya ahorita es una norma legal. Entonces, lo que yo creo que tenemos que ir cumpliendo ya esos protocolos que ha habido internacionalmente ahora para no tener dificultades, a futuro ni presentes ahora, porque ahora ya están, aunque no hay normas, o sea, la ley está puesta, pero no hay normas de ejecución de la ley, no hay un reglamento de la ley. Todavía como que estamos un poquito libres, pero ya están estableciendo parámetros en salud, como les digo, a todo el personal de salud. Nadie puede dar información, ni siquiera estadística, es decir, tenemos más nacimientos ahora que antes, no podemos decir nada, porque eso es sujeto de control. Entonces, porque ahí uno ya firma ahí un papel de confidencialidad y no puede dar información. El único que puede dar, o que está calificado para dar información de los productos que hay en un hospital, por ejemplo, es el director, es el único, la voz oficial de cualquier institución. Nuestros estudios nos están pidiendo, como les decía, que anonimicemos todo, nombre de la institución, departamento en el que se está haciendo la investigación. Hay muchísimas cosas que están pidiendo ahora. Entonces,
cada vez se nos está disminuyendo el espacio, yo digo, de investigación. Hay un doble comité de ética que están analizando los temas de investigación en salud. Hay el comité de investigación en seres humanos y aparte de eso hay un comité de investigación del Ministerio de Salud Pública. A veces se duplica el control, pero igual hay una burocracia bien grande. Nos están, creo que, indicando el camino que tenemos que hacer con mucho cuidado y la normativa se está haciendo cada vez más compleja. Es solo para ponerse el contexto de lo que ya está ocurriendo en el tema de investigación en salud. Sí, eso es bastante importante. A mí realmente, como les dije, a mí nunca me ha gustado la práctica que tienen de en la escuela tanto de tanto de tanto. Realmente yo evito, no tengo eso con ninguno de mis tesistas. Entiendo que es práctica de algunas universidades, pero como dice el doctor Fred, se actualizó la información. Yo honestamente les recomiendo muy fuertemente que eviten eso. Se dice, por ejemplo, una unidad educativa de tales características en el sur del Ecuador, nada más. Y con eso ya nos libramos de cualquier problema. Ya, vamos a la última parte de la forma de consentimiento, que aquí está el consentimiento per se. Aquí uno pone el nombre del entrevistado. Aunque el entrevistado no firme, uno tiene que tener una hoja de estas por cada persona, ¿sí? Aunque no firme con el nombre, esta hoja se queda solo con nosotros. En caso que haya cualquier problema, nosotros sacamos, mire, yo lo tenía aquí registrado. Y cuando empiecen ustedes, si es que la persona no quiere firmar, cuando ustedes empiecen a hacer la entrevista, grábenle diciendo este recuadrito verde de aquí. He leído, perdón. Ya, he leído y entiendo la información proporcionada y he tenido la oportunidad de hacer preguntas, entiendo que mi participación es voluntaria y que soy libre de retirarme en cualquier momento. O sea, mi nombre es tanto de tanto y he leído todo, ¿sí? Entonces ustedes siempre se tienen que cuidar mucho, mucho de estas cosas. Yo sé que aquí en Ecuador dicen, no va a pasar nada y todo lo demás, pero uno nunca puede estar lo suficientemente seguro. Aquí cuando uno hace investigación, uno tiene que ser su primer protector, ¿sí? Uno se tiene que cuidar muchísimo y uno tiene que ser su primer protector. Ahora, una pregunta casi de trivia. ¿Qué pasa? Esto pasa en las entrevistas. ¿Qué podemos hacer en los cuestionarios? Que uno pone sí, no, que son datos cuantitativos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Paola? Sí, disculpe, me está indicando que qué deberíamos hacer en el cuestionario. Normalmente en el encabezado del cuestionario ya ponemos todo esto, ¿sí? Ponemos un texto indicando de qué se trata, lo que se va a resolver, indicando, aclarando todo y pidiéndoles también que lean concienzudamente y que otorguen su consentimiento. Ujú. Sí, efectivamente, y tienen dos opciones ahí para el consentimiento informado. Igual la gente tiene que estar consciente de lo que va a llenar, ¿sí? Entonces pueden tener una hoja descargable de los términos y condiciones de la participación en estudio, o dos, ya tener ahí mismo el texto y una casilla siempre. Acuérdense a su estadístico que les ayude con esto, decirle, póngame una casilla que he leído y acepto las condiciones de participación en este estudio. Con ese clic, ustedes ya se deslindan de cualquier tipo de responsabilidad, que le digan, yo no sabía, yo no estaba bien informado, etcétera, ¿sí? Y bueno, y para la última parte, verán, para el día viernes, que vamos a tener clases nuevamente, quiero que lean acerca de estos dos estudios, que es el experimento de la prisión de Stanford y el experimento de Milgram. Sí, nosotros tenemos una primera actividad calificada en los que vamos a trabajar con estos dos experimentos. Solo lean un poquito, incluso del experimento de la prisión de Stanford hay como 4 películas. La última es la más cercana a la realidad, pero en ninguna de las dos fallece ninguna persona. Hay algunos lugares que dice que sí hubieron fallecidos, pero no hubo ningún fallecido en ninguno de los dos experimentos, ¿sí? Para el viernes, por favor, lean aunque sea un poquito del experimento de la prisión de Stanford y del experimento de Milgram, que vamos a hacer un análisis de eso. Y me gustaría que el viernes mismo ya entreguen ustedes las tareas para que no tengan que hacer las tareas en casa, digamos, ¿sí? Sino que ya el viernes mismo nos libramos de esa tarea.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Normalmente esto lo hacía ahora en esta semana y en la semana 8 de estudio, pero como nos acortaron el tiempo, pues ya vamos a hacer la semana seguida. Yesenia. Buenas noches, profe. Una consulta. Leemos los artículos y en base a lo que nos está dando ahora y en base a eso hacemos la tarea que está para esta semana. No, vamos a hacer la tarea el viernes aquí, ¿ya? En clase, en el espacio de clase, ¿sí? Solo Ya. quiero que hagan el experimento de la prisión de Stanford y el experimento de Milgram. Así, datos generales como para que sepan de lo que se trataba. Y la tarea hacemos en la clase con usted. Sí, o si quieren pueden hacerla en la casa. No, con usted mismo. Ya, Listo, sí, listo. perfecto. Usted mismo, profe, con usted mismo. Y ahí ya Gracias. nos Bueno, Estoy de acuerdo, gracias. ya, entonces el viernes vamos a hacer la tarea. Lean un poquito, vean la película si gustan del experimento de Milgram. No hay película, pero hay videos muy informativos, hay extractos en el internet. Sí, solo necesito que sepan de lo que se trataba, ¿sí? Y también les voy a enviar 2 documentos, que es el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki, también para que se familiaricen. Ambos documentos, uno es página y media y la otra sí son 2 páginas y media, como para que vean cuál es la normativa internacional con la que inició y después la Declaración de Helsinki, que es una de las más actualizadas técnicamente, ¿sí? Porque es bastante conocida. ¿Ya? Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Perdón que les dije media hora y ya me tardé 1 hora y un poquito más. El viernes nos vamos a ver para hacer la tarea dentro de clases y también conversar un poquito acerca de estos protocolos, por qué son importantes. Aún no les quiero pasar un protocolo porque no lo necesitan todavía, pero no lo necesitan aún, pero sí me gustaría que vayan pensando acerca de las implicaciones éticas de sus estudios, de lo que ustedes quieren hacer. Si quieren trabajar con estudiantes, si quieren trabajar con colegas en la institución. Algunos de ustedes quizá dicen, no, yo no quiero hacer nada de esto, voy a hacer investigación de una revisión de literatura, por ejemplo. Sí, vayan pensando en qué van a ir necesitando, porque esto tenemos que ponerlo dentro del cronograma. Por ejemplo, desarrollar protocolos, acercarse a la muestra, pedir permisos. Parece que no, pero lleva tiempo, ¿sí? Y puede trastocarles todo el desarrollo de la tesis si ustedes no presupuestan el tiempo que necesitan para esto, ¿sí? ¿Alguna duda o si no, ya terminamos? Sí, creo que no hay ninguna duda, entonces nos vemos el día viernes. Espero que esta información les haya resultado interesante. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches con todos.